Toda pandemia supone afectación de la salud y causan gran cantidad de enfermos y también de muertes. Y llevan implícitas en sí tres dimensiones que deberíamos en este tiempo considerar. En primer lugar, la dimensión económica, en segundo lugar, la dimensión social y la dimensión psicológica. Impulsado por la pandemia del COVID-19, se espera que el desempleo y el subempleo aumenten tanto en el comercio, en los servicios y también en la construcción. También que los ingresos laborales disminuyan, especialmente para los trabajadores del sector informal. Por otra parte, interesantemente, hace unos días atrás en CNN advertía que el coronavirus desata una peligrosa plaga de predicciones del fin del mundo. Descuidarnos y desenfocarnos durante la cuarentena podría ser letal en cuanto al desempeño en nuestros ministerios. Ser absorbidos por el entorno, conscientes o inconscientemente, podría resultar en un agotamiento físico, mental y hasta espiritual. ¿Seremos inmunes, queridos pastores, al impacto social, económico que vive nuestra gente? ¿Cómo podemos enfrentar y cuidar de nosotros en medio del tsunami de las teorías de conspiración? ¿Y cuáles serían las actitudes y acciones que deberíamos desarrollar en este tiempo de pandemia? Estas y otras preguntas, con la ayuda de Dios y con la palabra, espero responder en este tiempo. El abanico de situaciones peligrosas a la que nos enfrentamos: pobreza, desigualdad y desempleo. Vuelvo a repetir: pobreza, desigualdad y desempleo. Como señala Ricardo Hausmann, economista venezolano y profesor de Harvard, la mayoría de los países en desarrollo dependen de ingresos del exterior que se componen de exportaciones de materias primas, remesas y turismo. Se espera que todos colapsen, dice él, dejando a las economías escasas de dólares y a los gobiernos escasos de ingresos tributarios, advierte. Una estimación es la realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo en su informe sobre los impactos de la pandemia en Latinoamérica y estima que la economía paraguaya, nuestra economía, se contraerá en menos 1,5% anual en este tiempo. Algunos analistas económicos paraguayos indican que el impacto de la caída de la actividad en el mercado laboral, que ocasionaría un incremento en la tasa del desempleo a un 12%, lo que equivale a una pérdida aproximada de 223.850 personas que estarán sin trabajo. En Paraguay, una caída en el PIB per cápita por la recesión ocasionada por el COVID-19 incrementaría la precariedad del trabajo en 5,2% del total de ocupados, pasando de un 43,6% actual a un 48,8% del total de ocupados. Mis amigos, el COVID golpea la economía del Paraguay fuertemente. Alrededor de 60.000 personas quedaron desempleados durante la cuarentena entre los meses de marzo y abril, según datos brindados por la UIP. Además, el gremio alertó sobre unas 6.000 empresas que estarían al borde de la quiebra, 6.000 empresas que estarían al borde de la quiebra en nuestro país. En tanto que la ministra de Trabajo en esta semana anunció que ya hay más de 200.000 personas desempleadas y más de 100.000 cesados en sus puestos de trabajo. A esto
Debe mencionarse que la caída de la actividad económica y por consecuencia en los ingresos de las familias incrementaría el número de personas en pobreza a 284.404 personas. Y creo que, así como lo afirma el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, no cabe duda que la pobreza y la desigualdad van a aumentar. Pero eso no es solamente eso lo que tenemos por delante. Estamos experimentando en este tiempo entre la escatofobia y la escatomanía. Entre la escatofobia y la escatomanía. El COVID-20, podríamos llamarlo, el COVID-20. El COVID-19 es el que estamos experimentando, pero a este quisiera poner el nombre COVID-20, el virus de las predicciones del fin del mundo. Al parecer, hasta hoy, y ya ha pasado mucho tiempo al respecto, no se encuentran ni expertos ni vacunas que detengan a este virus. Las predicciones del fin del mundo, del día del juicio, de las 7 cosas a tener en cuenta para el arrebatamiento, no tienen buen historial y tampoco tienen un buen testimonio, lastimosamente, para el cuerpo de Cristo. Es la tensión entre la escatofobia y la escatomanía, como había mencionado. Recuerdan, por ejemplo, algunos datos que quiero compartir. En 1666, en Europa, predijeron que el mundo terminaría porque era 666, el número de la bestia, la marca de la bestia. Recordemos nada más también que el Apocalipsis Maya, que el 21 de diciembre de 2012 habían advertido sobre terribles temblores, que algunos planetas inclusive chocarían. Bueno, lo único seguro de todo esto fue que la venta de alimentos fue alarmante y hasta hubo un ciudadano chino que había construido un arca. También el libro Y2K, o el último de esta señora ya fallecida, Sylvia Browne, en su libro que se publicó y fue un bestseller, Fin de los días, predicciones y profecías acerca del fin del mundo. En su libro menciona que en el 2020 aparecería una pandemia que afectaría al mundo. Y bueno, todas estas cosas sabemos que hoy se están dando. Y hace algunas semanas salió a través de los medios noticiosos que Bill Gates ya había estado anunciando a Donald Trump esta situación también. La señora falleció, Bill Gates sigue vivo en este aspecto. Jesús mismo, mis hermanos, siervos de Dios, lo dijo. No sé la hora, ni el día, solo mi Padre que está en los cielos. Existen hombres que al parecer Dios le dijo primero a ellos la fecha antes que a Jesús. Y yo por lo menos he decidido creerle a Jesús siempre. Estos pseudos profetas y psíquicos de las redes sociales deberían obligatoriamente entrar en una cuarentena. Este tipo de personas, agoreros inescrupulosos, dañan la salud espiritual, emocional, física de mucha de nuestra gente. Creo que estos hombres que crean un pánico social, espiritual, en ellos se encuentra un cierto pecado de orgullo, una confianza desmedida en sí mismos, diciéndonos, se arecó la revelación plajú, hase aikwaamagina. Yo tengo la nueva revelación, yo sé lo que va a pasar y nos presentan esas situaciones. En tercer lugar, estamos viviendo entre la fragilidad y la vulnerabilidad. Esta pandemia nos muestra que hoy podemos ser ricos, mañana pobres. Hoy tenemos empleo
mañana caminamos y golpeamos puerta pidiendo trabajos. Hoy podemos ser médicos, mañana pacientes. Somos pastores que tenemos 1000 miembros o 100 miembros y de la noche a la mañana no los vemos más, a no ser vía Zoom. Había sido, pastores, somos frágiles y vulnerables. Esta enfermedad nos mostró que no somos omnipotentes, creyendo poder dominar el mundo por nuestro conocimiento, por nuestro accionar o por nuestra gestión. Por eso, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Y como siempre, recurrir a la palabra del Señor. Aquí Hechos, capítulo 20, verso 28, el apóstol Pablo nos habla y nos deja este consejo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Servir a Dios durante la pandemia exige, pastores, enfocarse en sí mismos, enfocarse en uno mismo. El texto que he leído nos muestra, y la palabra que quisiera estar resaltando es mirad por vosotros. Significa atender, prestar atención, tener cuidado por vosotros mismos y de vosotros mismos también. La expresión es un imperativo presente activo. Tiempo presente habla de una acción incompleta e imperfecta. La voz activa era la afirmación sin énfasis que declaraba que el tema estaba ejecutando, en este caso, la acción del verbo. Y el modo imperativo enfatiza una orden que es posible y debe ser cumplida. El texto busca mostrar que uno debe estar alerta, enfocado, observando lo que nos rodea, es decir, mirar en nuestra forma de vivir y también de servir a Dios y a la iglesia. Esta expresión, como lo indica el teólogo brasileño Leonardo Boff, se refiere también a acciones y actitudes que cada siervo de Dios debe esforzarse en desarrollar. Acciones y actitudes que cada siervo de Dios debe esforzarse en desarrollar. Mirar por nosotros mismos abarca entonces, por un lado, la salud física, la salud emocional y también la salud espiritual. El que mueve todo esto, en primer lugar, es nuestra actitud, es esa predisposición interna para realizar las cosas. Actitudes y acciones que agradan a Dios. Como pastores debemos reconocer que un servicio eficaz fluye necesariamente de una vida piadosa que debemos cultivarla diariamente. En nuestro ministerio llega ese tiempo de búsqueda de Dios y al fin lo encontramos y estamos tan gozosos en esa intimidad con el Señor que nos quedamos con esa experiencia y dejamos de buscarlo continuamente. Necesitamos más que nunca en este tiempo ser esclavos de la palabra. Esclavos de la palabra. Encenderá nuestra mente y nuestro corazón. El Salmo 119, verso 5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Solo creer en la Biblia no da buen resultado si creemos solamente en la Biblia. Si no permitimos que esta palabra y sus consejos puedan guiar nuestro andar.
Es como aquel hombre que tropieza y cae varias veces caminando en medio de la oscuridad y viene otro y lo levanta y le dice, no, tranquilo, no te preocupes por mí. Y el que lo levantó le dice, ¿y por qué si te estás tropezando y cayendo cada momento? Es que tengo la linterna en mi bolsillo. Permitimos estas situaciones y permitimos ser usados por la palabra de Dios y que Él nos guíe, que ella nos guíe, es el desafío más fuerte y es un llamado tan fuerte como un imperativo que nos da la palabra. Hechos capítulo 2, verso 37 dice que los que escucharon a Pedro se compungieron de corazón. La expresión compungido significa perforado. Ahora, en el texto aparece un prefijo de calificación y de intensificación. Así entendemos que las palabras de Pedro llegaron a lo más profundo del corazón de los oyentes. Y estos, después de estar escuchando a ese hombre que hablaba la palabra de Dios única y exclusivamente, dijeron, ¿qué debemos hacer? Pastores, si somos guiados, si nos sometemos a la palabra de Dios en este tiempo de pandemia y usamos correctamente la palabra y permitimos ser usados por la palabra, experimentaremos con nuestros oyentes, vía Zoom, vía Facebook, vía lo que fuere, que el poder de la palabra seguirá siendo tan fuerte y experimentaremos lo que los oyentes de Pedro también experimentaron. Nos preguntarán, ¿qué debemos hacer? Las personas en este tiempo no se benefician tanto por lo que hacemos, sino por lo que somos. Por eso necesitamos cuidar e intensificar lo que nosotros somos en el Señor. Nos ayuda en este tiempo y ante las situaciones que presenté hace algunos minutos, desarrollar una vida crucificada. Una vida crucificada es el camino hacia una vida de servicio profundo. A veces podemos como pastores hablar mucho de la cruz de Cristo, pero nunca vivir a los pies y menos aún a la cruz de Cristo. Ni de Cristo ni de la cruz estamos cerca. Eso debemos evitar. Debemos desarrollar esa vida crucificada de nuestra relación diaria con Él. Debemos rendirnos y asumir que la cruz es un instrumento de muerte y en este caso la muerte del yo. La gloria de Dios siempre viene por la muerte del yo. Y como dijo alguien, la mejor leña para el infierno es la muerte del yo. La autoconfianza, cuidado con eso. La autoconfianza, ese es un enemigo peligroso. La autoconfianza es la respetabilidad y confianza en uno mismo. Podemos vencerlo por medio de la dependencia absoluta en Dios y su palabra, no de acuerdo a nuestra imaginación, a nuestro sentir nada más. Así, cuanto más confío en Dios y su palabra, menos confiaré en mí mismo. Es tener esa capacidad de poder mirar atrás y notar y reconocer que en todo tiempo y en todo momento y en todas nuestras palabras expuestas fue Dios quien nos había estado guiando. Moody decía algo interesante. La Biblia te mantendrá alejado del pecado o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia. El orgullo y la obstinación es otro de los pecados muy peligrosos en este tiempo de pandemia. La raíz de ambas palabras es una opinión inflada de uno mismo. Es la raíz de todos los problemas, con nosotros mismos, con los demás y lastimosamente con Dios.
Usurpamos el lugar legítimo de Dios y allí comienza nuestro problema. En tercer lugar, la ambición religiosa. Digo bien, ambición religiosa. Cuidado, pastores, con eso. Todos queremos iglesias grandes y poderosas. Deseamos esto con todo nuestro corazón y no está mal eso. Comienza a ser un problema cuando buscamos nuestros propios intereses personales mientras nos esforzamos a alcanzar los intereses espirituales con el pretexto de que estamos buscando los intereses de Dios. Aquí hay una delgada línea divisoria entre la promoción del yo y el famoso todo para la gloria de Dios. Necesitamos evitar siempre usar el ministerio para promovernos a nosotros mismos, nuestros intereses y nuestra proyección. A veces queremos, en medio de esta pandemia, aparecer y ser conocidos como el gran siervo de Dios, el que trae luz a la situación, el que trae claridad a todos estos temas. Lastimosamente, pastores, podríamos caer en el error de realizar la gran obra de Dios, pero asegurarnos que los hermanos sepan quién hizo la gran obra de Dios. Pidamos a Dios ayuda, pidamos al Espíritu Santo fortaleza para que nos ayude a cuidarnos a nosotros mismos y evitar todas estas situaciones que he compartido. Que el Señor pueda ayudarnos, pueda fortalecernos y pueda animarnos en todo tiempo a ser realmente hombres y mujeres que buscan servir a Dios, que se enfocan en sí mismos, cuidando lo espiritual por sobre todas las cosas, mirando y enfocándose, cuidando sus acciones y sus actitudes. Y también permaneciendo fiel a la palabra de Dios, usando correctamente la palabra de Dios y siendo usados correctamente por la palabra de Dios. Y así vamos a poder salir triunfantes de esta situación en la que hoy nos toca vivir como país y como siervos de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús, ruego por cada pastor, por cada pastora, que tú los bendigas a cada uno, que puedas poner tu mano de bendición y que tu Espíritu Santo, oh Dios, nos ayude a cada uno a poner en nosotros el querer como el hacer, de acuerdo a lo que hemos estado escuchando. Guárdanos, protégenos, que queremos hacer siempre todo para la gloria tuya y que siempre tú seas el que lleve toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.